Nosotras somos el equipo 2, el cual está conformado por García Santiago, Berta Evelyn y Saucedo Hernández, Carla Iraíz. El tema que vamos a abordar es el aprendizaje significativo y la teoría de la asimilación. Comenzaré explicando el concepto de elegancia. Para Martín Elena y Sole Isabel, procede simultáneamente de la simplicidad y la precisión con el que se explican los fenómenos que constituyen su objeto. Lo anterior dicho nos lleva a un carácter transgresor. Este se debe a que en el momento en que se vieron los postulados de la teoría del aprendizaje significativo, se oponían tanto al conductismo como a las posiciones que en ámbito educativo reivindicaban la no directividad y el aprendizaje por descubrimiento. Por otro lado, tenemos a la especificidad del aprendizaje. Tiene lugar en las aulas, en situaciones de enseñanza formal, sistémicas, intencionales o planificadas. Esto según Ausubel, Novak, Bowen y Hanessian. La primer idea de la especificidad de un aprendizaje escolar conduce a rechazar la extrapolación de principios de aprendizaje elaborados a partir de la investigación experimental para explicar qué y cómo aprenden los alumnos en las escuelas. También hace una reinvención de la elaboración de teorías específicas sobre dicho aprendizaje. La segunda idea se vincula a una complejidad del fenómeno educativo. Reclama una teoría de la educación capaz de orientar la práctica docente y la investigación aplicada en la dirección de una permanente mejora, que evite cambios insustanciales en la educación. Las segundas ideas deben basarse en las primeras, aunque deben tener un carácter más aplicado. Las teorías del aprendizaje y enseñanza suelen ser interdependientes y a la vez mutuamente irreductibles, pues la enseñanza se debe basar en el aprendizaje. Su interés se centra en la construcción de conocimientos con un importante significado. Continuamos con el aprendizaje significativo. Ausubel menciona que se entiende aquel en que la información se relaciona de manera sustantiva, no arbitraria, no al pie de la letra, con los conocimientos previos que tiene el alumno, produciéndose una transformación tanto en el contenido como en lo que el estudiante ya sabía. Pero, para Martín Elena y Sole Isabel, constituyen una forma esencial de la elaboración de un concepto de aprendizaje y enseñanza. Se entiende como un marco explicador que es carácter importante dentro de este proceso de aprendizaje. Ahora mencionaremos los tipos de aprendizaje. Comenzaré con el aprendizaje repetitivo. Se refiere a aquellas situaciones en las que simplemente se establecen asociaciones arbitrarias, literales y no sustantivas entre los conocimientos previos del alumno y del nuevo contenido que está por aprender. También tenemos el aprendizaje por descubrimiento, y es aquel que tiene un contenido que ha de ser aprendido, pero no se presenta al alumno, sino que tiene que ser descubierto por el alumno antes de ser asimilado por una estructura cognitiva. Aprendizaje por recepción. El contenido que se va a aprender se le presenta al alumno en su forma final, acabado, sin que exija un conocimiento previo a la comprensión. Estos tipos de aprendizaje
forman parte de conocimientos que se exponen a procesos guiados de descubrimiento hasta por descubrimiento autónomo. Teoría de la asimilación. En esta teoría se identifican 3 condiciones importantes para que el alumno pueda llevar a cabo los aprendizajes significativos. Número 1. La primera condición se refiere a la necesidad de que el material nuevo que debe aprenderse sea potencialmente significativo y debe de tener una estructura y organización personal no arbitraria. Número 2. En segundo lugar, el alumno debe tener conocimientos previos para que pueda relacionar los nuevos conocimientos que está por aprender. Es decir, la información nueva debe ser relevante para otros conocimientos ya existentes. Número 3. Por último, es necesario que el aprendiz quiera aprender de un modo significativo, o en palabras de Novak, que haya decidido de forma consciente y deliberada establecer una relación no trivial entre los nuevos conocimientos y los que ya posee. La clave del aprendizaje significativo es cuando los aprendizajes, tanto los previos como los nuevos, tengan una interacción de manera simbólica y así poder tener una estructura cognitiva definida para poder tener una relación coherente con la nueva información. En esta interacción surge la significatividad psicológica de lo que hasta el momento era solo una potencial de significatividad. Para esto tenemos al significado psicológico. Tiene que producirse en un encaje particular, de manera individual en cada alumno, convirtiéndose en un proceso de aprendizaje. Y aquí es donde entra el papel del alumno. El aprendiz debe de tener la intención de comprender y establecer las relaciones de los conocimientos previos y los nuevos conocimientos, por lo que no debe limitarse a requisitos cognitivos. Pero para esto tenemos que tener en cuenta los inclusores. Estos son el proceso interactivo que convierte en el nuevo conocimiento, produciendo un nuevo significado de la interacción entre conocimientos. Este puede cambiar dependiendo del material que se utiliza para asimilar los nuevos conceptos y los previos, para poder generar un aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo supone vincular la nueva información con conceptos o proposiciones ya existentes. Se transforman tanto el nuevo conocimiento como el concepto inclusor, y esto constituye a una verdadera asimilación entre los significados y produce una inclusión obliterativa. Este fenómeno explica el proceso de interacción y asimilación. Este se da cuando se cumple un cierto tiempo y es difícil recordar la información tal cual. Y esto se debe gracias a que se generan nuevas ideas mejor estructuradas por parte de los inclusores. Este fenómeno ya mencionado también explica la funcionalidad del aprendizaje, que son las transformaciones que generan los inclusores, pero de una manera positiva, ya que enriquece y se pueden diferenciar porque hay un aumento en la estructura cognitiva para complementar la nueva información adquirida. Hay existencias de tipos de olvido. Según Ausubel,
El primer tipo de olvido se produce cuando se tuvo un aprendizaje repetitivo y memorístico, pues no hay una conexión con los conocimientos previos que tiene el alumno. Por ejemplo, repetir definiciones leídas que no se acaban de comprender. Y el segundo es provocado por la inclusión obliterativa. Es decir, que ya no se pueden recuperar los conocimientos que se tenían. Este impide recuperar la información en el estado que se aprendió. Otro punto que tenemos que considerar es la teoría de Ausubel. Dice que la estructura cognitiva del sujeto responde a una organización jerárquica en la que los conocimientos se enlazan entre sí, desde los más generales a los más específicos, basándose en la concepción de aprendizaje y conocimientos del alumno para el buen funcionamiento de una postura cerca de nuevas informaciones, para así obtener otra postura y una estructura cognitiva nueva del sujeto. Pero también tenemos a la diferenciación progresiva. Estos son los conceptos y las proposiciones de la estructura cognitiva que ya posee el alumno y se va a ir precisando de una manera muy específica dentro del proceso de aprendizaje. Lo anterior nos da pauta para los subordinados. Estos se refieren a aquellos en los que los nuevos conocimientos son una extensión de otro, pero de una manera más general, dentro de la estructura cognitiva que posee el alumno. Una educación acertada debe centrarse en el pensamiento del aprendiz. Por eso, según Novak, se toman 3 formas de aprendizaje. Número 1. Adquisición de conocimientos. Este se refiere al aprendizaje cognitivo. Número 2. Aprendizaje afectivo. Se basa en la modificación de los sentimientos y emociones. Número 3. Aprendizaje psicomotor. La mejora de acciones físicas o motrices y ayuda a incrementar las experiencias y capacidades de las personas. Ausubel, Novak y Hanessian señalaban unas condiciones facilitadoras de la comprensión significativa. Estas condiciones para tener una comprensión significativa son: 1. Las ideas centrales y unificadoras se tienen que aprender antes de transmitir los conocimientos e información compleja. 2. Observar las limitaciones del desarrollo integral. 3. Explicar de la mejor manera posible los conceptos y las diferencias o similitudes de los conocimientos relacionados. 4. Hacer que los alumnos construyan los nuevos conocimientos con sus propias palabras. La estructura cognitiva humana está configurada por redes de conceptos organizadas jerárquicamente y esta es conocida como estructura psicológica, ya que es distinguida por su organización formal, tal como aparece en los libros de texto, manuales o monografías elaboradas por los especialistas en el campo que se trate, por lo que representa una estructura lógica. Ahora continuaré con la teoría del aprendizaje verbal significativo. Ausubel considera que la secuenciación de los contenidos de aprendizaje encuentra su referente ideal en la estructura psicológica del conocimiento y
en los principios que rige su organización. Y es por eso que tenemos que tener una jerarquía conceptual. Este debe seguir un orden descendente que empieza por los contenidos más generales, importantes e inclusivos, apoyados de ejemplos concretos que permitan ilustrarlos, y se finaliza con la presentación de los conceptos aún más detallados. Por lo que debe de haber una representación cíclica de conceptos. Este tiene que promover la diferenciación progresiva de los contenidos más generales, como la reconciliación integradora para el conjunto de la estructura cognitiva. Organizador expositivo. Este puede y debe proporcionar los conocimientos inclusores necesarios para poder integrar. Organizador comparativo. Puede facilitar la discriminación y así podernos dar cuenta de cuáles han sido los conceptos que se han aprendido o que ya tenían previos. Los organizadores antes mencionados son importantes porque hay una eficacia de los organizadores. Este va a depender de dos condiciones. La primera, que es la posibilidad de identificar los conceptos existentes como los relevantes y específicos. La segunda condición es que los nuevos conocimientos tengan una secuencia, de tal modo que la capacidad del aprendiz para relacionarlos con los conocimientos que ya posee y con los que obtendrá. Por lo anterior, tenemos que tener presente un puente cognitivo. Este va a vincular el nuevo contenido de aprendizaje en relación de los inclusores disponibles en un alumno o en un grupo de alumnos. Un mapa conceptual es un instrumento que da paso a una representación de distintos conceptos unidos por un tema en común que existe entre ellos. Su estructura es jerárquica, de modo que se evidencian las relaciones de subordinación y supraordinación entre conceptos. Conciben a un número reducido de ideas importantes que están relacionadas de forma que permiten un camino hacia el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues su elaboración debe construir una situación compleja, de manera que no sea repetitiva. Se tiene que obligar a pensar. El diagrama o heurístico en V es otro proceso de elaboración especial para estudiantes, con el fin de dar paso a comprender conocimientos determinados a través de un proceso de investigación. Da forma a interpretar hechos y sucesos. Esto para así dar paso a procesos de construcción del conocimiento y organización de los contenidos fundamentales de una materia. La teoría del aprendizaje significativo entiende el aprendizaje humano especialmente en situaciones estructurales de enseñanza y aprendizaje alrededor del conocimiento de hechos, conceptos y de explicaciones, provocando cambios duraderos en situaciones distintas. Por lo anterior, se menciona el aprendizaje humano. Para Pozo, dentro del alumno, existe un verdadero conocimiento que provoca cambios duraderos. Es utilizable en situaciones distintas, donde pueden ser aprovechados
y se construye en contextos de una práctica reflexiva. Y es por eso que se genera un cambio conceptual. Este cambio conceptual es una construcción de teorías científicas, donde a partir de lo que el aprendiz sabe acerca de estas, lo convierten en una estructura cognitiva cotidiana, donde son utilizadas, y esto depende del contexto. Por lo que podemos crear una construcción de significados. ¿Qué significa? Esto es el influenciamiento de representaciones, motivos, expectativas y atribuciones en relaciones que determinan el sentido del alumno, que acaban atribuyendo a un hecho en común, y ese es el aprender. Un hecho educativo forma elementos que componen a una perspectiva significativa para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estos son profesor, aprendiz, conocimiento, evaluación y contexto. Todos estos elementos se combinan entre sí y deben ser tomados en cuenta para diseñar intervenciones educativas eficaces. ¡Ocúltate, niño! Falsa alarma. Mis nervios ya no soportan esto. ¿Qué vamos a hacer cuando esa niña llegue? Estoy pensando. ¡Bill! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Aguanta, ya voy! ¡Ayúdame! ¡Abajo! ¡Ven acá! ¡Hacia abajo! ¡Ven! ¡Todos métanse ahí! ¡Así! ¿Qué pasa? ¡Bien hecho! ¡Papá! ¡Yo sé qué hacer! ¡Nemo! ¡No! ¡Debes decirle a todos los peces que bajen juntos! ¡Sal de ahí ya! ¡Sé que esto funciona! ¡No quiero perderte otra vez! ¡Papá, no hay tiempo! ¡Solo así se salvará a Dory! ¡Yo sé hacerlo! Es cierto. Sé que lo harás. ¡Aleta feliz! ¡Hazlo! ¡Anda! ¡Diles que vayan hacia abajo! ¿Bien? ¡Ya oyeron a mi hijo! ¡Bajen! ¡Dory! ¡Hay que decirles que vayan! ¡Juntos hacia abajo! ¿Entienden lo que les digo? ¡Bajen! ¡Todos! ¡Todos abajo! ¡Rápido! ¡Deben nadar hacia abajo! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Que no los pensan! ¡Sigan nadando! ¡Todos juntos!